Hola a todos, bienvenidos al podcast de Factorial. Mi nombre es Jennifer Seguel, Talent Acquisition, y hoy estoy con José Miguel García, Josemi, que es orientador laboral y educativo y youtuber, además, ¿verdad? Tú... Bueno, cuando ya tienes un canal de YouTube y te sigue gente, pues eres youtuber. Y tu canal se llama Humanos como Recurso, ¿no? Y compartes material, bueno, sobre todo interesante para los candidatos que están buscando trabajo. ¿Es así? Sí, correcto. Me hace gracia lo de youtuber porque muchas veces me presentan así en los sitios y es como, bueno, sí, supongo que como tengo un canal de YouTube, pues soy youtuber, pero bueno, sí, además que gracias a eso pues estoy haciendo todo lo que vengo haciendo después, así que bueno, podría ser una buena definición. Ujú, vale, porque tú definirte a ti mismo, ¿cómo te defines? Pues a ver, la verdad es que, contrario a todo lo que pueda parecer, me molesta, o sea, no me molesta, pero no me gusta nada el mundo de las redes sociales, porque creo que es más postureo que nada real. Y bueno, sí es verdad que tengo que estar en todas, porque si no me muero de hambre, pero eso, no me identifico mucho con ellas. Y bueno, a mí lo que me gusta es ayudar a la gente, yo intento ayudarlas, en este caso, a encontrar trabajo. em, ya sea con vídeos, con asesoramientos individuales, con cursos, con charlas o con lo que sea. Entonces, bueno, si tuviera que definirme con algo, pues diría que soy un orientador laboral que intenta ayudar a las personas a que consigan sus objetivos. Ujú, vale, perfecto. Pues yo creo que podríamos hablar de Candidate Experience, ya que es el punto de unión, ¿no? De a lo mejor un orientador laboral y la gente que nos oye, que normalmente son HR managers. Entonces, quería preguntarte acerca de esto y ¿cuáles serían los agentes que crees tú que intervienen en el Candidate Experience? Obviamente Ujú, está el candidato, está recursos humanos. ¿Qué ujú, otros agentes pueden intervenir en el ujú. camino, ¿no? que recorre el candidato? Claro, pues a ver, yo creo que al final un poco todo lo que rodee a la persona y a la empresa tiene que ver porque, tú cuando te vas a apuntar a una oferta, al final, esa oferta de esa empresa puede sonarte, puede decir, ostras, mira, pues una oferta de no sé qué empresa. Ya ahí empieza la primera toma de contacto y tú dices, ostras, pues, esta empresa la he escuchado más, la he escuchado menos, he escuchado que ha pasado esto con ellos, que noticias que hayas escuchado, positivas o negativas. Entonces yo creo que, influye un poco todo. Influye también, por ejemplo, si tienes a algún conocido dentro de la empresa, evidentemente también le vas a preguntar, con lo cual que esas personas que están dentro estén contentas es importante. Está la imagen que tenga esa empresa pues en internet, en redes sociales. Hoy en día todo el mundo cuando lo llaman de un sitio que no conoce, al final busca su página web o información de la empresa y, todo eso te genera una impresión. Al final, yo he entrado en páginas web de empresas que digo, madre mía, esto parece Windows 98, y no te llevas una muy buena impresión, ¿no? Después, pues, como decías tú, ¿no? También interfiere pues el candidato, recursos humanos, todo el proceso que lleve recursos humanos, desde cómo se ponga en contacto con la persona, desde esa llamada, no sé cuál, por ejemplo, te digo, ¿no? Imagínate, oye, mira, te llamo de recursos humanos de esta empresa. Ostras, no me pillas bien, ¿me puedes llamar en otro momento? No, es que no me vienen bien a mí tampoco, continuamos ahora. Y es como, tío, pues, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final influyen cómo haga la gestión esa persona de recursos humanos. Y yo creo que eso, que un poco sería pues todo lo que tenga que ver con la empresa y con la gente que la rodea. Evidentemente hay cosas donde hay más control, o se puede controlar más, y otras cosas que son más ajenas a la empresa. Pero yo creo que es una cosa que influye todo y, a la misma vez esta respuesta, aunque parezca un poco amplia, me gustaría que esa reflexión la hicieran las personas de las empresas, porque normalmente se piensa que en el Candidate Experience solo interviene, la persona y la entrevista, ya está. Y lo que me gustaría es que la gente piense
que influyen muchas más cosas y que piensen dentro de su empresa qué cosas pueden influir. Además, yo siento que tenemos una gran responsabilidad, la gente de People, de recursos humanos, porque todos hemos estado buscando trabajo bueno, al final te sientes quizá frustrado si recibes muchos noes, entonces, primero, tener la humanidad, ¿no? De ponerte en el lugar del candidato y segundo, bueno, ponerte en el lugar de la empresa, de que tienes que dar buena imagen, pero también por humanidad, ¿no? Por ponerte en lugar de esa persona. Y yo, por ejemplo, en entrevistas presenciales cuido al candidato, bueno, online también, ¿no? Pero en presencial como que hay mucho más conexión Claro. y tenemos mucho cuidado en eso de que se sienta a gusto, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que al final es algo que siempre cuando doy las charlas o lo comento, hoy en día, por suerte o por desgracia, hay una posición de superioridad de la empresa con respecto al candidato o candidata. Es como que el candidato o candidata es el pobrecito que está buscando trabajo y la empresa es pues como la que te va a hacer el favor de darte el trabajo. Yo creo que evidentemente eso no es así para nada. Al final una empresa busca personal y una persona busca un trabajo, entonces creo que se debería ver como una situación de igualdad. Y por lo tanto, si yo, no sé, si un candidato va contigo, Jennifer, a hacer una entrevista y bueno, pues se prepara la entrevista, va para allá, invierte el tiempo, invierte todo, qué menos que una persona cuando la reciba, ¿no? Pues intente recibirla bien y como, o sea, igual que tú quieres que la persona te sea sincera a ti, pues tú ser sincera y eso al final, una relación de igualdad, creo yo que debe ser. Y dar respuesta y dar feedback, súper importante que es Sí. una crítica generalizada, ¿verdad? Mm, Claro, es que hay mucha gente que me dice, oye Josemi, ¿puedo mandar un correo después de hacer una entrevista? Que ha pasado una semana, no sé si me han descartado o no, ¿puedo mandar un correo? Y digo, vamos a ver, digo, es que simplemente el hecho de que te lo plantees si lo puedes mandar o no, ya me molesta, porque es como, a ver, tío, que tú has ido allí a hacer una entrevista a un sitio que a lo mejor te has llevado una hora en el transporte público, ¿sabes? Y que has ido, has venido, te has pagado el transporte, el tiempo, que menos que te den una respuesta. O sea, es que ya no entramos ni en una respuesta súper mega elaborada, pero por lo menos que tú sepas qué ha Sí, pasado si con eso. continúas o no, listo. Claro, claro, simplemente, ya está. Y bueno, este es un error que creo que se debe de evitar al máximo, ¿no? El dar respuesta o no dar respuesta. ¿Qué otros errores crees que se cometen en las empresas en el Candidate Experience? Ujú. Vale, pues a ver, yo creo que sobre todo se dan errores relacionados con la propia gestión de lo que es el proceso de selección. Normalmente es algo como que no se cuida mucho y yo he visto empresas, o sea, yo he estado en empresas en las que a lo mejor se llamaba a una persona para el mismo puesto 4 veces, a la que ya se había entrevistado y se había descartado. Y era porque a lo mejor no había una base de datos donde se ponía pues eso, pues esta persona fue entrevistada tal día para tal puesto y fue descartada por X motivo. Entonces, no llevar ese control te genera invertir más tiempo, porque otra vez estás hablando con una persona que ya en teoría no va a ser útil en el proceso y estás perdiendo tiempo. Eso para la empresa es una estupidez, para el candidato también. O sea, al final tenemos que pensar que sobre todo la experiencia de candidato de la que estamos hablando no es solo sobre las personas que contratamos, sino también sobre las personas que no contratamos. Porque yo recuerdo, por ejemplo, una vez que a mí me llamaron para decirme que no, y es que ha sido la única vez en mi vida que me han llamado para decirme que no, y a mí o sea, me ilusionó eso, o sea, me quedé en plan de, hostia, tío, pues me estás dando una mala noticia, pero me alegra mucho que me estés llamando para eso. Entonces, yo de esa empresa he hablado bien durante toda mi carrera profesional y siempre la pongo de ejemplo. Y lo único que hizo fue llamarme para decirme que no. Entonces, yo creo que eso es otro error, el hecho de pensar que el Candidate Experience solo es para la gente que vamos a contratar. Después, en la propia gestión de lo que es todo el volumen de candidatos y demás, yo creo que también es un error pensar que siempre el feedback
tiene que ser una llamada y que tengo que llevarme hablando con la persona 15 minutos y si no es eso, no le doy nada. Yo creo que también es un error. Al final hay puntos intermedios. Yo creo que si, por ejemplo, tú vas a una dinámica de grupo en la que haces una dinámica con 10 personas y ese día hay, yo qué sé, 70 personas haciendo dinámica porque se hacen 6, pues a lo mejor ahí, que es un primer paso muy inicial y demás, a lo mejor puedes enviar un correo genérico a las personas que no han pasado el proceso, ¿no? Y simplemente decir, mira, pues lo sentimos mucho, no seguís adelante en el proceso. Ya está, es enviar un correo, o sea, seleccionar las personas y enviar un correo genérico, que se va a tardar 2 minutos. Que a lo Sí, que mejor con un ATS seleccionas todos los candidatos y en un minuto ya está. por ejemplo, o mira, pues la persona ha hecho una entrevista personal o incluso 2 entrevistas personales. Pues mira, me gustaría que la persona que le ha hecho la entrevista, que es su jefe o su posible jefe, le diga por qué no lo hemos contratado. Hay veces que ese feedback te viene muy muy bien. O sea, yo me acuerdo una persona que entrevisté yo, que yo intentaba todo el tiempo que me dijese cosas concretas, pero siempre me decía como supuestos, cosas así teóricas, y yo intentaba que me pusiera ejemplos, y no sé por qué, pero no se le daba. Pues cuando la llamé para descartarla, le dije, oye, mira, es que me ha faltado eso, es que te he preguntado muchas veces, ponme un ejemplo, no has sido capaz. Entonces, claro, me ha generado muchas dudas, no me ha resuelto las dudas que tenía, y otras personas sí. Entonces, pues, ostras, a lo mejor esa Le persona tenía una sirve a la idea, persona, claro. claro, tenía una idea de las entrevistas distinta a lo mejor a la que debería ser y eso le ayuda en futuros procesos, ¿no? Entonces, creo que eso, que también el hecho de decir o tenemos que llevarnos 15 minutos hablando para darte feedback o nada es un error porque también hay clasificaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que en general un poco es lo que estábamos comentando, eso de sentir que la persona que viene a tu empresa es como, bueno, vengo aquí a darle trabajo y esta persona al final no es así, al final debería ser una relación de igualdad, como te digo, y yo creo que eso es otro error, el hecho de que la empresa pues se crea más o menos que el candidato. Yo creo que siempre hay que ir a las entrevistas pues con una posición ahí de escuchar, de aportar y demás, pero no de sentirte ni más que la empresa ni la empresa más que tú. Totalmente. Al final nosotros necesitamos algo y el candidato pues algo que tenemos, así que es de igual a igual. Sí, y Y una cosa es que lo estaba pensando conforme, digo, iba a decir otra cosa y se me había olvidado, dime. que otra cosa que estaba pensando, que quería comentar relacionado con eso, que hay veces que las entrevistas, ¿no? Como con esta posición así de superioridad o de lo que sea, hay veces que vemos que el candidato o candidata está nervioso o está nerviosa y como que no intentamos relajar a la persona y que la persona esté tranquila respondiendo y demás, sino que ya directamente vamos ahí a las preguntas y a hacer la entrevista rápido. Y yo creo que también al final es lógico que una persona esté nerviosa en un momento de una entrevista, con lo cual creo que una parte también muy importante es hacer que la persona se tranquilice, pues intentando romper el hielo, comentarle cualquier cosa así más cercana y demás. Y al final yo creo que si la persona está tranquila va a hacer mucho mejor la entrevista y sobre todo va a responderte mucho mejor a lo que tú necesitas saber. Entonces creo que también eso es una cosa que deberíamos tener en cuenta. Sí, además lo que nos interesa es conocer a la persona como realmente es, ¿no? En un día normal, no en una primera entrevista que está muy nerviosa. Yo estoy de acuerdo. Es decir, lo que vemos en una entrevista a veces está un poco distorsionado con estos nervios que son normales. Sí, Y yo siempre empiezo, bueno, pues alguna cosa sin importancia, ¿te ha costado llegar a la oficina? O ¿me oyes ujú, bien? Cosas, en fin, sí, que se tranquilicen, yo creo que es súper importante. sí, por supuesto. Vamos, es que al final es lo que tú dices, las entrevistas deberían ser una conversación, algo, yo te cuento, tú me cuentas, no un examen que te estoy poniendo a prueba. A ver, evidentemente si hay, yo qué sé, cosas como por ejemplo niveles de idiomas, niveles de programas concretos, pues sí, se puede hacer una prueba, pero al final yo creo que la entrevista en la que tú quieres conocer a la persona, cuanto más se parezca a una conversación, mucho mejor que a un interrogatorio.
Ujú. Y Josemi, ¿tú cómo crees que puede ayudar la tecnología, las herramientas digitales que tenemos en el Candidate Experience? Que Mm, eh, a veces nos pueden jugar malas pasadas la tecnología en este tipo de cosas, pues por ejemplo, emails automáticos. ujú. Pero en otros casos nos puede ayudar mucho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué herramientas utilizas o Mm. conoces? Sí, a ver, yo creo que aquí tenemos un espectro bastante amplio. O sea, que diga yo esta frase me parece hasta una estupidez, ¿no? Que la tecnología puede ayudarnos en este tipo de cosas. Pero al final, eso, el espectro es muy amplio. Desde la propia gestión, como yo te decía, yo veía eso. Recuerdo una de las primeras empresas en las que estuve que se contrataba perfiles muy básicos que no necesitaban formación ni experiencia. Entonces, al final, se apuntaba muchísima gente a las ofertas y después eso se llamaba gente que ya se había llamado anteriormente. Entonces, pues simplemente teniendo una base de datos en la que yo vaya metiendo los datos de las personas que entrevisto y en el caso de voy a llamar a alguien, pues compruebo antes si está en la base de datos con una ATS o con cualquier plataforma. Después también con el tema de, una vez yo tengo la gestión, ¿no? De, pues mira, estos candidatos han pasado a dinámica de grupo, estos a entrevistas, estos a no sé qué, pues incluso lo que decíamos, ¿no? Mandar un mensaje así que no sea tan elaborado a lo mejor para los candidatos de una primera entrevista. Que el propio programa o demás te dé recordatorios de, oye, tienes aquí a estas personas sin responder desde hace una semana. O sea, configurarlo en base a lo que tú quieras aportarle a la persona, ¿no? Pues mira, a mí me gustaría que una persona no pase más de 5 días sin tener una respuesta. Pues que me ponga un recordatorio de, mira, esta persona la entrevistaste tal día, tienes que decirle algo. Entonces, podemos eso, tirar por ahí en lo que es la propia gestión del candidato, bueno, del candidato, ¿no? En qué fase está del proceso y demás. Y después también, una cosa que parece muy estúpida, pero con el tema de, por ejemplo, una simple videollamada, a lo mejor nos ahorramos hacer venir a una persona que, por ejemplo, antes de empezar a grabar, ¿no? Tú me preguntabas, ¿trabajas en casa? Y yo te decía, sí, digo, no llego tarde nunca a los sitios por eso, porque solo tengo que sentarme, ¿no? Pues ostras, a lo mejor, yo que sé, en ciudades como Barcelona, que a lo mejor vas a tardar 1 hora y pico para llegar a un sitio, ¿no? Pues a lo mejor esa hora y pico no puedes permitírtela porque, yo que sé, tengas que recoger a tu hijo del colegio, estés trabajando y no tengas esa hora de margen. Entonces, con ese tipo de cosas yo creo que se pueden poner facilidades a las personas para eso, porque al final, si yo empiezo la entrevista, ¿no? O la llamada, oye, mira, una entrevista mañana a esta hora, ostras, es que no puedo, es que me es imposible. Ya. ¿No puede ser online? No puede ser online. A ver, ¿cómo no va a poder ser online? O sea, si tú me dices a mí, mira, es que es la última entrevista, queremos conocerte en persona y no sé qué, pero para un primer contacto. Entonces, Además, con lo del coronavirus ha cambiado todo el panorama y yo creo que todas las empresas o están adaptadas ya o se tienen que adaptar porque es fundamental hoy en día ya. sí, y vuelvo otra vez a lo de la sensación de superioridad, que al final, mira, imagínate, ¿no? En tu caso, pues le propones a alguien una entrevista presencial y te dice que sí, sin problema, perfecto. Yo incluso prefiero una entrevista presencial, pero eso sí, ves que te dice, oye, mira, podemos hacerlo online, que tengo estos problemas, pues yo creo que eso, que entender un poco también a la otra parte, ¿vale? En plan, mira, pues te estoy pidiendo hacer una entrevista, venga, pues yo cedo un poco, tú cedes un poco, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Siempre una sensación de igualdad, pero eso es que al final, con todas las cosas que tenemos de tecnología, o sea, al final que las personas estamos más cerca que nunca unas de las otras, yo creo que eso, que no hay que pensar solo en la gestión, sino en también la facilidad para poder, eso, ayudar a la persona a realizar el proceso de selección. Ujú. Y tú que estás en contacto directo con candidatos, además ayudándoles también en ese proceso, ¿qué dirías tú que es lo que más agradecen en la experiencia del candidato con una empresa? Yo creo que una es esta que vemos, la flexibilidad. ¿Se te ocurre alguna otra? Pues menos mal que me has preguntado las cosas que agradecen, porque si me preguntase las cosas que odian de recursos humanos, estaríamos aquí en Sí, tres un horas y buen media. rato, ¿no? Sí, entonces, a ver, yo, sobre todo lo que se centra siempre
las quejas de los candidatos y lo que agradecen mucho va por eso, por sobre todo el conocer el estado de tu candidatura y sobre todo esa flexibilidad para a la hora de hacer entrevistas y también esto yo sé que es difícil, ¿no? Pero también una cosa que agradecen mucho es cuando le haces preguntas que realmente tienen que ver con el puesto de trabajo, porque, a ver, yo lo siento mucho y habrá gente que me odie, pero yo es que las preguntas tipo ¿cuál es tu color favorito? Y a partir de ahí intento deducir tu personalidad, es que por favor, o sea, me parece que son cosas estúpidas. Entonces, si una persona se prepara una entrevista, se prepara no las cosas que tiene que decir, pero sí cosas que puede ser interesante hacer saber a la otra persona, y ahora después te vienen con que sí que me dibujes un elefante o qué color es favorito, pues otra, yo creo que esas cosas también cabrean a las personas, ¿no? O bueno, ya no hablamos de preguntas totalmente fuera de lugar, como si tienes pensado tener pareja, tener Sí, hijos, que qué vas a además, hacer. que además es ilegal, es decir, no puedes preguntar a ese detalle, ¿no? Sobre todo Mm. si va a afectar en que te cojan o no. Sí, no, no, por supuesto que es súper ilegal, pero claro, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a una entrevista? No te vas a poner ahora a denunciar a la empresa porque por eso, pero que sí, que están totalmente fuera de lugar. Entonces, al final, eso, todo el mundo sabe lo del tema del feedback, ¿no? Que la gente quiere un feedback, ya sea mayor o menor, pero por lo menos saber algo. Y al final, pues eso, lo que te he comentado, que a lo mejor no es algo que la gente se plantee tanto, pero yo lo que siempre digo es que al final, si tú tienes que empezar a suponer cosas, o sea, en plan de, me has dicho azul, el azul significa no sé qué, el otro, o sea, tienes que poner a suponer cosas, tío, no supongas cosas, o sea, pregúntale a la persona. Yo siempre digo, pregúntale por cosas que haya hecho. Por ejemplo, oye, ¿qué te gustaba de tu trabajo? ¿Con qué disfrutabas? ¿Qué te salió muy bien? ¿Qué no te salió tan Mm. bien? Si es que al final la persona Cosas te va a preguntar. específicas de comportamientos no anteriores que se pueden Mm. repetir en el ahora. Sí, porque si siempre pongo el ejemplo, digo, es como si te preguntan, oye, si hay un incendio, ¿tú qué harías? No, yo salvaría a todo el mundo y una vez esté todo el mundo a salvo, ya entonces me voy yo. Sí, una mierda, tú te vas el primero, ¿sabes? Entonces, pues eso, pregúntame por cosas que haya hecho ya, no por, yo qué sé, cuál es mi animal favorito. Ujú. Bueno, y ya un poco para terminar, me gustaría saber, simplemente por curiosidad, cómo aprendes tú, cómo te informas, si te gusta, bueno, alguna persona que sigas o Ujú. algún libro que hayas leído recientemente, algo, bueno, para Sí. aprender. Ujú. Pues a ver, yo soy de las personas que piensa, por un lado, que además de lo mío, que si no sigo aprendiendo cosas, al final llegará un momento en que me aburra simplemente de decir lo mismo. Entonces, yo aprendo muchas veces de los propios candidatos, ¿no? De los razonamientos que hacen, porque muchas veces el ayudarle a la persona, o sea, yo por lo menos no planteo los asesoramientos desde el punto de vista de, vale, vamos a ver tu currículum, vamos a mejorarlo, venga, aquí en vez de esto ponemos esto y ahora nos ponemos a cambiarlo. No, mis asesoramientos van en función de la problemática que tenga la persona, ver de dónde pueden venir esos problemas, comentárselos, hacer que la persona vea cómo puede mejorarlo y a raíz de ahí que sea ella misma la que lo cambie, ¿no? Porque prefiero ver todas las cosas que puedes cambiar a llevarme una hora contigo diciéndote, venga, en vez de inglés medio, pon nivel B2, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces, hacérselo ver a la persona para que la persona pues sea capaz por sí misma de cambiarla en el futuro. Entonces, a raíz de eso, aprendo mucho de la gente, de los razonamientos que hacen y eso me sirve para siguientes personas, pues a lo mejor afrontar un problema de otra forma. También, sí es verdad que tengo mucha gente, por ejemplo, en Instagram, en LinkedIn y demás, que me gusta mucho. Lo que pasa que sí es cierto que tampoco me gusta estar siempre viendo contenido de eso, porque, o sea, al final yo estoy todo el tiempo hablando de empleo. Si encima después también tengo que ver a gente hablando de empleo, ya es que me entran ganas de morirme. Entonces, como gente así, por ejemplo, de Instagram, pues bueno, te recomendaría a Eva Porto, que no hace falta ni que te la recomiende, porque tiene 800.000 millones de seguidores. Te recomendaría a mi colega Andrea de Reclutando Boy, que es muy buena además. Después, en cuanto a libros, por ejemplo, pues a mi colega Francisco Fernández Juste, que ha sacado un libro de lo que nunca, o sea,
lo que nunca te contaron sobre la búsqueda de empleo, confesiones de un técnico de selección, o es que el nombre es súper largo y nunca me acuerdo bien. Pero Y Francisco yo creo que Fernández eso Yuste, solo nos interesa a la gente de recursos humanos. sí. Muy específico. Entonces, eso y después, esa gente son más de mi edad, ¿no? De mi generación, pero después también hay gente que lleva toda la vida aquí aconsejando sobre búsqueda de empleo, como son Víctor Candel, como son Juan Martínez de Salinas, que son unos putos máquinas. Entonces, ellos también los recomiendo mucho. Y bueno, la verdad es que hay gente ahí muy buena haciendo cosillas, aconsejando a la gente y sobre todo gratis. Así que yo os recomiendo a la gente que lo siga a todo el mundo. Muy bien, perfecto. Pues nada, gracias por las recomendaciones y lo dejamos aquí. Así que muchísimas gracias, Josemi, por esta charla. Hemos aprendido mucho y bueno, no sé si quieres cerrar el podcast con algo. Nada, o sea, la verdad es que cuando me engancho a algo no lo suelto y nada, simplemente como resumen o como frase final, yo diría eso, que si queremos mejorar la experiencia del candidato o candidata, pensemos en cómo nos gustaría a nosotros que nos tratasen cuando buscamos empleo o cuando lo hemos buscado, que al final cuando alguien hace una entrevista para el reclutador, es una entrevista más, pero para la persona puede ser algo muy importante porque eso puede cambiar su vida. Al final el trabajo suele ser muy importante en la vida de la gente. Entonces simplemente eso, que si quieres hacerlo bien, intenta tratar a la gente como te gustaría que te tratasen a ti y bueno, con las herramientas que te sea necesario y que eso, no toda la publicidad es anuncios en la tele. También la gente que hable bien de ti es muy importante y toda la gente que entrevistamos a diario puede ser también gente hablando bien de la empresa. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Josemi. Nos Muchas vemos. gracias.